Ella llegó a la puerta de la mansión como todas las mañanas, con las manos aún perfumadas del jabón barato que compraba en la esquina, con el delantal que guardaba los pliegues de los sueños rotos y con el corazón apretado como una lima que no acaba de arrancar una fruta amarga. La voz del narrador la cuenta con ternura y vergüenza al mismo tiempo, como si cada palabra fuera una moneda que no alcanza para pagar la vergüenza. Era mujer humilde, de pueblo, de aquellas que conocen el olor de la lluvia antes de que empiece a caer, tierra mojada, humo del panadero y la promesa tenue de un nuevo día. En contraste con su sencillez, la casa era un silencio de lujo. Cortinas gruesas que olían a lavanda y a poder, suelos de mármol que sonaban a pasos secos, lámparas que lanzaban una luz fría sobre cuadros con marcos dorados. El señor de la casa trabajaba lejos. La señora, la dueña del afilado verbo, gobernaba con el tacón y la mirada. Ella, la empleada, aprendió a leer esos gestos. La mano alzada como aviso, la sonrisa congelada que nace en la garganta. Los vecinos hablaban a media voz, como si la verdad fuera una porcelana cara. La pobre. ¿No la viste ayer? Las bocas tejían un rumor que pronto sería tela de araña. Los niños de la manzana, siempre curiosos, miraban por detrás de las rejas. Las mujeres mayores compartían té y cuchicheos que caían como gotas de lluvia en un tejado viejo. El niño de la casa, un muchachito con manos de tinta y ojos como ventanas, se acercaba cada tarde con una caja de ceras. Sus dibujos eran mapas del alma. Ella le leía cuentos y le secaba las lágrimas con el borde del delantal. Él le regalaba dibujos. Un sol demasiado grande, una casa pequeña, una figura con el delantal y otra con tacones. Él dibujaba la verdad en líneas sencillas. La vida tenía un ritmo sencillo hasta la tarde en que un objeto pequeño cambió la música. Un relicario desaparecido, un brillante que solo la señora recordaba y de pronto exigió. La acusación cayó como un martillo. «¿Dónde está mi medallón?», gritó la señora, su voz un látigo que abría viento. Los criados se miraron como barquitos en tormenta. Ella supo que los ojos de la acusadora buscaban culpables y que por su condición la culpa era casi un traje que le caía bien. La humillación fue ritual. La señora la llamó delante de todos, le quitó las manos la comida, le señaló con el dedo como quien marca la condena. «Mentira», exclamó alguien en el fondo. «Yo lo vi», cortó otra voz. Ella sintió que las lágrimas no eran lágrimas, sino un río que se desbordaba en silencio, su pecho un eco que no conseguía voz. Y en ese momento todo cambió. Le quitaron el delantal, le arrojaron la llave como si fuera basura. La puerta principal se cerró con un golpe que resonó como un veredicto. El crucifijo de la entrada, colgado, brilló con una luz que parecía testigo impotente. La lluvia empezó a caer como castigo y como consuelo, gotas que picoteaban el rostro y lavaban polvo y memoria. La señora, con un perfume que olía a billetes y a desprecio, pronunció la sentencia: «No quiero volver a verte en mi casa». Ella, con las manos temblando, sostuvo la bolsa con las pocas cosas que le quedaban y salió al portal. Las vecinas miraron desde las ventanas, algunas con compasión, otras con el placer artero de quien ve la caída ajena. Las palabras se convirtieron en cuchillos envueltos. Dormiría aquella noche donde nunca pensó, bajo una marquesina que conocía el nombre del abandono. Banco frío, cartón húmedo, el crucifijo de la iglesia frente a la plaza, y el sonsonete lejano de un rezo que ella entonó en voz baja, como si confesara una culpa que no tenía. «Dios, si escuchas, haz que esto pase. No soy ladrona, dame un milagro pequeño, solo uno», murmuró en su pecho, un monólogo que fue oración y diario al mismo tiempo. En algún lugar dentro de la casa, el niño recogía sus ceras. Sus dedos pequeños habían visto algo que los adultos no quisieron ver. Una sombra, unas manos moviéndose
y el relicario cayendo por accidente en un cojín. El niño lo dibujó en el papel con tanta insistencia que el lápiz dejó surcos de verdad. Pero el dibujo no era solo dibujo, era evidencia guardada en el bolsillo del pijama, doblada como secreto. La madre del niño, ciega de orgullo, no creyó en la inocencia que destilaba la falta de abrigo. Sus amigas, como enredaderas, apretaron la calumnia hasta que la verdad casi se asfixió. La noche avanzó, la lluvia no cesó, y la ciudad parecía escrita por un poeta que conociera la tristeza. Ella, bajo la lluvia, recordó la cara del niño, la manera en que antes la buscaba en las mañanas, y sintió que su corazón se rompía en pedazos que no cabían en el bolsillo. El rumor creció. Robó el medallón. La acusación era un veneno que corría la sangre de la calle. Cuando la mañana siguiente trajo otra ciudad, la señora desde su balcón creyó haber cerrado la historia. No sabía que un papel, pequeño y arrugado, se escondía con la inocencia de un niño. El narrador siente la voz quebrada al contar la escena final de este primer acto. La señora, segura, toma el té mientras afuera la ex empleada todavía moja sus manos en el barro. El niño mira por la ventana con el dibujo en la palma, como quien sostiene una llama. ¿Qué hará con ese papel? Lo mostrará a quien lo pueda creer. ¿Habrá tiempo para detener la rueda de mentiras que ya rueda? En la esquina, una figura conocida regresa con un paso lento. La puerta vuelve a cerrarse y detrás de ella, en el bolsillo de un pijama, el dibujo respira esperando su momento. ¿Podrá la verdad, dibujada con lápiz y amor, abrir la puerta que la señora cerró con desprecio? El eco de la lluvia sigue en la memoria y la voz que narra no puede callar. Algo sucede cuando un niño guarda la verdad. En la última línea del día, una mano infantil presiona el papel contra el pecho y susurra, «No fue ella». El lector queda suspendido, con la lluvia golpeando las ventanas y la promesa de que el papel decidirá destinos. ¿Quieres saber qué pasó después? Acompáñame en esta historia. El niño apretó el dibujo contra el pecho como quien guarda una medalla robada por el viento, y la lluvia, que parecía empeñada en escribir la verdad sobre el pavimento, tamborileó sobre su gorro mientras él bajaba la escalera con pasos que sonaban más grandes que sus zapatos. Ella, dormida sobre un cartón que olía a pan húmedo y a noche vieja, abrió los ojos al roce de unas sombras pequeñas. El muchachito, con las mejillas enrojecidas por el frío, se inclinó sobre ella y dejó el papel sobre sus rodillas. «Mamá dice que no puedo hablar, pero yo te vi», murmuró con una voz que tembló como cuerda de guitarra. El dibujo tembló también. La línea del relicario era un círculo imperfecto. La figura que lo tomó, apenas unos garabatos, pero suficientes. Las manos, la caída, el cojín. Ella lo miró y sintió que una luz tenue atravesaba la lluvia. Una fisura de esperanza en el muro de la acusación. Pronunció en un susurro que era a la vez oración y juramento. «Yo no lo robé». Y en ese instante la humillación pareció intensificarse, porque la mañana ya no traía solo agua, sino voces endurecidas por el orgullo. Las bocas de la señora en la casa de mármol se volvieron lanzas. Organizó a las amigas en un jurado de condena. Mandó a uno de los criados a la comisaría como quien manda una carta para sellar una ruina. Por la calle, las vecinas comenzaron de nuevo su tejido de cuchicheos. «Se lo dije, no debería estar entre nosotros». Y la palabra ladrona se pegó a la ropa de ella como lodo. Algunas, sin embargo, bajaron la mirada. Había una mujer de la vecindad, una costurera de manos callosas, que la miró con ternura mientras cosía. Otras, más jóvenes, le dejaron un trozo de pan en una bolsa, un gesto pequeño que supo a bendición. La humillación no fue solo pública, fue ritual. Un día, la señora decidió que el escarnio debía ser espectáculo. La invitó a la plaza, delante de la fuente y del crucifijo que todo el barrio respetaba, y la hizo repetir su versión de los hechos con la voz temblando. Unas risas cortas,
unos dedos señalando y la sensación de ser objeto en vez de persona. «¡Mentira!», gritó alguien desde un balcón. «¡Yo lo vi!», respondió otra voz que no buscaba justicia, sino confirmación. Ella se cubrió la cara con las manos, sintiendo las miradas como agujas, y en el pecho guardó otra vez su monólogo, como una plegaria que nadie quería escuchar. «Señor, dame fuerzas. Si no puedes limpiar mi nombre, dame paz para llevar esta carga». La lluvia siguió siendo símbolo. No solo lavaba, sino que también dejaba huellas. Las gotas sobre el dibujo lo moteaban de barro, pero no podían borrar el trazo de la verdad. El niño, con la terquedad de quien sabe algo que los adultos desestiman, buscó a la costurera, a la vecina compasiva, incluso al sacristán de la iglesia. Nadie parecía dispuesto a entrar en la casa del orgullo, pero algunos ofrecían palabra y abrigo. Fue la costurera quien, tras mirar el dibujo a escondidas, apretó la mano del muchacho y dijo: «Tenemos que probarlo, con calma. Los niños dicen la verdad cuando nadie los silencia». Esa frase fue un hilo amarillo en la tela gris que cubría a la acusada. En la mansión, la señora no se detuvo. Pegó carteles, llamó al portero con voz de reina, y cada gesto era una daga nueva. La empleada, que antes había pasado sus días lavando platos y secando lágrimas ajenas, ahora lavaba su propio orgullo con agua fría y pensamiento. La noche en que la acusación se hizo comentario en la panadería, ella se quedó mirando las estrellas detrás de la marquesina, repitiendo su pequeña oración: «No soy ladrona. Si alguien encuentra mi nombre en un papel, que sea escrito con verdad». Sus manos, ásperas por jabón barato, temblaban menos cuando el niño volvió a su lado y le entregó la copia exacta del dibujo que había escondido en su pijama. Esta vez la mano que lo sostenía no fue de un extraño, sino la del propio pequeño, decidido a no permitir que la verdad se hundiera. Mientras tanto, en la casa de lujo, la señora organizó un almuerzo con las amigas y, entre cucharadas fingidas y miradas afiladas, una de ellas habló de castigos mayores. «No podemos permitir que su nombre circule aquí», dijo, y el eco pareció cerrar puertas. La injusticia se convirtió en decreto social. Nadie le ofreció trabajo. Nadie abrió la puerta del comedor si su figura aparecía. Fue un hundimiento en escalera lenta, un descenso donde cada piso era una humillación nueva. Ella perdió la casa de alquiler que pagaba a medias. La propietaria, temerosa de mancharse, no quiso saber. Durmió con olor a lluvia y a pan rancio, y en la madrugada se encontró una vez más ante el crucifijo de la iglesia, allí donde la madera parecía entender las penas sin preguntar. Pero la historia no era solo de caída, había señales, pequeñas, como semillas bajo la nieve. La costurera tejía un plan humilde: llevar el dibujo a un notario que conocía, una mujer honrada que vivía cerca y que tenía un sobrino en la comisaría. El niño, por su parte, no aceptaba la versión de su madre y decidió actuar. En un gesto que fue al mismo tiempo valentía e inocencia, corrió hacia la enorme puerta de la mansión con el dibujo en la mano, el papel empapado pero entero, y tiró del cordón del portón. Un golpe seco. La puerta no se abrió de inmediato, pero un ojo curioso la miró a través de la rendija. La señora, al escuchar el alboroto, apareció como un relámpago en su balcón, con el pañuelo apretando la garganta y la furia lista para ser desatada. «¿Qué pretende ese niño?», exclamó desde arriba, y su voz fue centella. El muchacho, sin temblar demasiado, alzó el dibujo y gritó como si la lluvia le hubiera prestado valor: «¡Mamá, es ella! ¡Mamá, lo vi caer en el cojín!». El silencio posterior fue como un tambor que aguarda la descarga. Las amigas en el jardín se miraron. El portero bajó los ojos. Una vecina, la costurera, se acercó con paso decidido. Y una figura que nadie esperaba apareció en la esquina. Un hombre que había trabajado años atrás con la señora, ahora retirado, cuya memoria tenía oído para injusticias.
Su sombra alargada sobre el empedrado fue un soplo de posible justicia. Ella, desde la marquesina, sintió que algo estaba a punto de romperse. La rueda que la aplastaba podría apenas detener su marcha. Pero antes de que la puerta principal se abriera y antes de que la verdad tuviera voz en esa casa de ecos dorados, hubo un golpe en la calada del portón y una voz grave dijo: «Necesito ver ese dibujo». El narrador hace una pausa, y en ese silencio la lluvia parece contener el aliento. ¿Quién pidió ver el dibujo? ¿Será aliado o nuevo verdugo? La respuesta llegará con pasos firmes y con un suspiro que puede ser sentencia o salvación. El señor que apareció en la esquina tenía la sombra ancha de quien ha visto muchas lunas y pocos perdones. Era el chofer retirado de la casa, aquel que conocía los ruidos de las puertas como se conocen las arrugas propias. Cuando pidió ver el dibujo, su voz fue un golpe seco que cortó la lluvia en dos. «Déjame mirarlo». El niño, con las manos aún temblorosas por el frío y por la osadía, se lo alcanzó como se entrega una confesión. El papel, mojado en los bordes, olía a lápiz y a inocencia. El hombre lo sostuvo con gesto cuidadoso, como quien examina una reliquia. La costurera contuvo la respiración. La señora, en lo alto, apretó el borde del balcón, como quien afila una daga. Al observar el trazo, el chofer dijo algo que fue revelación y sospecha a la vez. No dibujó a la señora, dibujó la sombra detrás del cojín. «Mira este pliegue, este detalle en la mano. Esa forma no es de quien limpia, es de quien tiene anillo y guantes finos». En ese instante, una pequeña luz cruzó el rostro de la acusada como un relámpago que promete tregua. La nieve de rumores pareció derretirse por un segundo. Puede ser que haya una trampa», murmuró la costurera, y su voz fue un hilo que sostenía la esperanza. El hombre, con la experiencia de quien entra y sale de habitaciones ricas y sucias, recordó además un detalle del día en que desapareció el relicario. Un portazo en la sala, un ruido apagado y el perfume de la señora que flotaba como una bandera. «No me gusta esto», dijo, y su mirada se clavó en la figura altiva, como si buscara rendijas en la armadura. Un murmullo creció, esta vez de posible defensa. «¿Y si lo probamos en la comisaría? ¿Y si la traen a declarar con calma?» El niño asintió con la cabeza pequeña, los ojos como ventanas abiertas, y en su rostro hubo una claridad que pareció decir que la verdad podía tener pasos firmes. Y en ese momento todo cambió otra vez. Por debajo del balcón saltó una mujer con tacones de acero, una amiga de la señora, siempre limpia de conciencia, siempre lista para cubrir la culpa ajena. En su mano tenía un sobre, lo lanzó al pie de la escalera como si fuera un guante de desafío. «He llamado a la policía», gritó con la voz de quien marca el destino ajeno, y el sobre se abrió como una sentencia. Dentro, una carta con membrete del vecindario y la firma de personas dispuestas a afirmar lo que la señora exigía. «Hay testigos que vieron entrar a la acusada el día anterior», leyó una voz con autoridad. La idea de llevar el dibujo a la autoridad, que por un momento pareció salvación, se transformó en trampa porque la señora ya movía fichas. Por la calle apareció un coche con luces azules. Los hombres de la ley, serios y con papeles doblados, bajaron como si fueran a recoger una ofrenda de culpa. El chofer, que había pensado en honestidad, se encontró con que la justicia en la ciudad se medía con conexiones y billetes y con la palabra de quien siempre tiene una copa más cara. Le pidieron a la acusada que entregara sus pertenencias para registro preventivo, y alguien, con manos acostumbradas a abrir bolsillos ajenos, rebuscó entre su bolsa húmeda. El corazón de la mujer saltó como un pájaro herido cuando alguien sacó del fondo un pequeño estuche que brilló al contacto con la linterna. El relicario. El brillo del objeto, ese pequeño círculo dorado que había sido el centro de la disputa, iluminó la cara de la señora como una corona.
Las risas contenidas en los balcones se hicieron largas cadenas de cuchicheos. «Lo encontré aquí», afirmó el policía con voz grave, y la señora, con los ojos llenos de triunfo, dijo solo una palabra con la ternura de una condena: «Lo sabía». La costurera y el chofer miraron atónitos. El dibujo, que hasta hace un momento había sido la llama de una posible defensa, cayó como un papel frente al viento. Inútil, mojado, testigo impotente. «¡Mentira!», exclamó alguien desde la plaza. «Yo lo vi», replicó otra voz, y la plaza respiró como una bestia hambrienta que devora la inocencia. La acusada, que nunca había tenido más que su buen nombre y unas manos que olían a jabón barato, no pudo sostener la explosión de pruebas montadas. La policía, con el relicario en la mano, le dijo que debía acompañarlos para aclarar la situación. Los vecinos se acercaron, los celulares comenzaron a grabar. La señora, desde el balcón, sonreía como quien ha visto una casa arder. El ritual de humillación se intensificó. La policía la condujo por la calle principal con la lluvia pegada a su cabello, y la gente, que minutos antes le había echado un pan en un gesto de piedad, ahora se apartaba como si la cercanía fuera contagio. Un hombre con voz de tribunal improvisado dijo en voz alta lo que todos murmuraban: «No necesitamos testigos, tiene el objeto». Alguien pegó un cartel anónimo con su nombre en la vitrina de la panadería. Otros dejaron monedas afuera, no para ayudar, sino para que la marca quedara. Ella, abrazada a su delantal viejo, repitió su monólogo Prayer como si fuera un rosario de miga y esperanza. «Dios, escucha, no soy ladrona, no dejes que me quiten la voz. Haz que alguien vea, haz que la verdad se ponga de pie». Pero las plegarias parecían perder sonido entre la lluvia y el claxon de los coches. La señora, para alimentar la humillación pública, organizó una escena. Reunió a las amigas en la terraza, invitó a la prensa del barrio y en medio del almuerzo fingido proclamó que la moral del hogar no toleraría gente sucia. La acusada, llevada a declarar, no tuvo más defensa que el temblor de su garganta y la mirada del niño que la seguía desde la distancia, sostenido en brazos por la costurera que intentaba aplacar el sollozo. En la comisaría, entre papeles que olían a humedad y a tinta, un oficial mayor dijo que no podía hacer nada ante el hallazgo. Los procedimientos, de pronto, se volvieron un laberinto sin salida. Firmas, formularios, preguntas que picaban como espinas. La noticia se regó por el vecindario. La panadera negó haberle vendido pan. La dueña del alquiler avisó que tenía órdenes de no permitir su entrada. Y la vida que ella había rehecho con sus manos ásperas se deshizo como azucarillo bajo la lluvia. El propietario de la casita en la que vivía le reclamó la renta y la amenazó con echarla. El banco que guarda sus pocas monedas pidió identificación que ella, en la confusión, no pudo mostrar. Su humilde bolsa fue retenida como evidencia por la policía y con ella su último par de fotografías, la curita del dedo y la carta de recomendación que guardaba como amuleto. Salió de la comisaría sola, no por absolución, sino por falta de cárcel, y la ciudad le devolvió un paisaje más cruel. El casero había cambiado la cerradura. Las vecinas ya no miraban con pena sino con fastidio. Su nombre era ahora rumor y sentencia. La caída fue total y rápida. Perdió el pequeño contrato de planchar para una señora de la esquina porque no es conveniente. Dejó de recibir encargos de limpieza porque nadie quería comprometer la reputación de su negocio. Las monedas en el bolsillo comenzaron a desaparecer como si la vida quisiera borrar cualquier resto de dignidad. Dormir bajo la marquesina se volvió insoportable. El crujido del cartón le recordó el sonido de las puertas de la mansión que se cerraron en su cara. Una noche, cuando la lluvia volvió como tambor de guerra, un hombre sin rostro la despertó para arrebatarle la bolsa con las pocas cosas que aún tenía. La bolsa se fue rodando y entre sus dedos soltó un pañuelo que llevaba desde su madre.
La tela, que olía a lavanda humilde, quedó en el barro, y la mujer, descalza y empapada, se quedó mirando el crucifijo de la iglesia a lo lejos, como quien mira un faro imposible. La costurera fue amedrentada con cartas anónimas. El chofer recibió una llamada amenazadora que le recordó que no debía meterse. El niño, intimidado por su madre, fue encerrado en su cuarto y castigado por haber llevado el dibujo a la plaza. La señora, consciente del daño, cambió de táctica. No bastaba con expulsarla, ahora quería borrarla. Ordenó una nota en el periódico local, patrocinada por amigos, sobre la honestidad en los hogares. Y ahí, entre consejos morales, se deslizó la palabra que mató: ladrona. La puerta de la iglesia, que antes se le abría en momentos de angustia, se le cerró porque los feligreses temían escándalos. La mujer, que había sido zanjada de la mansión como quien aparta una mancha, fue ahora apartada de la ciudad entera. Su historia, que hasta entonces había sido un canto de resistencia, se convirtió en lección amarga. Quien nace sin pedigrí puede morir sin rumor. En la cima de la humillación, una noche fría, la acusada fue abordada por un inspector que, con semblante grave, le informó que había una orden de embargo de sus pocas cosas por una deuda inexistente gestionada por una agencia que afirmaba que ella había vendido objetos de valor. La acusación era tan absurda que dolía en el estómago. Pero la burocracia no necesita sentido para devorar vidas. Ella, ahora sin casa, sin trabajo, sin palabras que le dieran fe, se dejó caer en un banco y miró la lluvia como se mira una película donde uno es espectador y protagonista a la vez. «Señor», dijo en voz baja, y su palabra fue casi un susurro de diario, «si la verdad existe, preséntate. No pido riquezas, solo pido que mis manos vuelvan a tener su nombre». Y cuando creyó que había tocado fondo, una sombra recorrió la plaza. El chofer rápido apareció y le entregó algo en la palma de la mano con el gesto de quien pasa una antorcha. «Lo escondí», murmuró, y sus dedos cerraron el papel como quien guarda el último pedazo de pan. El niño, entre lágrimas, había logrado arrancar al bolsillo de su pijama el dibujo antes de que la furia lo destruyera. Alguien más, sin embargo, lo había visto. Una figura con guantes, mujer de negro, había tomado el papel y parecía dispuesta a quemarlo para siempre. Fue en ese instante cuando un coche frenó en seco frente a la plaza y de él bajó un hombre con placa, el inspector jefe, que respondía a banalidades y favores. Su mirada recorrió la escena y se posó en el que tenía el dibujo. «Muéstreme eso», ordenó con voz que no dejaba lugar a dudas. El chofer alargó la mano. El papel tembló. Los dedos de la señora se cerraron en el borde del balcón como si fuera a arrancar un latido, y la lluvia, implacable, golpeó con rabia el cemento. ¿Qué habría en ese papel? ¿La prueba que salvaría a una mujer o la llave que cerraría la jaula para siempre? La plaza contuvo el aliento y el narrador, con la voz áspera de quien ha perdido y ganado a la vez, no pudo sino preguntar: ¿quién tomará el dibujo, lo mostrará, lo quemará, o hará de él la última defensa de una inocente? El inspector jefe tomó el papel entre los dedos y lo sostuvo frente al rostro como si quisiera leer en él la palidez de un juramento. La lluvia seguía escribiendo sobre los hombros de la gente y el dibujo tembló como una bandera mojada. En ese instante, la costurera apretó la mano del niño y la acusada, desde el banco donde la habían dejado, alzó la cabeza con los ojos inflamados por tanto llanto y dijo, casi sin voz, como quien recita un salmo aprendido en la cama de la infancia: «No lo hice, no soy ladrona». Y en ese momento todo cambió otra vez, pero esta vez en direcciones contradictorias. Una mano escondida entre los pliegues del vestido de la señora bajó el guante y con él un brillo calculado que parecía marca de poder. La mujer de negro, que había intentado consumir el dibujo entre llamas fingiendo virtud, se arrepintió de su teatralidad y sonrió con la frialdad de un cuchillo.
mientras la amiga de tacones, aquella que había traído la carta con firmantes falsos, murmuraba por el móvil con alguien que no era de la plaza, sino de oficinas donde las decisiones se deciden con café carísimo y una línea directa. El chofer retirado, que había venido con paso de justicia, sintió en la nuca el frío de la conspiración. Supo de inmediato que aquel relicario hallado en la bolsa no había caído por causalidad, sino por diseño. Su experiencia le dictó olores, un perfume plantado, una mano que había tocado la esfera para luego dejarla en ese sitio que la ley hallaría como evidencia. El inspector, un hombre de mirada cansada que había aprendido a doblar la ley como quien dobla ropa en malos días, notó algo más. La luz no rebotaba sobre el relicario como en las joyas encontradas por azar. Rebotaba como si el objeto hubiera sido frotado, limpiado y colocado con intención. «Hay dedos que no corresponden», dijo en voz baja casi para sí, y su frase se perdió entre el rumor de los curiosos. Fue la costurera quien, con la sabiduría de quien remienda trapos y destinos, propuso un acto pequeño y a la vez subversivo. «Guarden ese dibujo donde nadie lo espere. Si lo queman aquí, nos quemarán a todos». De la costurera atrapó el papel con una agilidad que pareció más fe que acto. Lo dobló en silencio, lo envolvió en un pañuelo con olor a jabón y lo ofreció al chofer con ojos de conspiradora. El chofer, ese hombre de manos grandes que había visto la casa desde dentro cuando nadie imaginaba que un día sería escenario de un linchamiento, lo aceptó y lo guardó dentro del bolsillo interno de su chaqueta, junto al corazón, donde la lana parecía prometer protección. Pero no fue un gesto a salvo. A pocos pasos, una vecina con binocular de chismes había visto el intercambio y corrió a avisar a la señora. La trama se cerró como una red de sombras. La señora bajo el balcón, con la boca llena de té y veneno, ordenó a una amiga que llamara a alguien de confianza en la comisaría. Sus palabras eran relojes de arena que caían gota a gota sobre el destino de la acusada. Un hombre delgado, trajeado, llegó en un taxi con zapatos que no pisaban barro. Era abogado de pacotilla en tiempos de brillo, pero en aquellos momentos era más útil que la verdad. Se acercó al inspector con papeles llamados recomendaciones y una sonrisa que olía a facturas. «Un favor», susurró. «Un pequeño favor por la comunidad». El inspector, que conocía la cuerda del poder en la ciudad, sintió el peso de la decisión. Liberar a una mujer sin pruebas claras era desafiar mesas y copas. En cambio, aceptar el hallazgo y cerrar la causa era recibir la comodidad que su esposa esperaba en casa. La lluvia entonces se volvió testigo hostil. Cada gota parecía preguntar si el hombre de la placa preferiría el calor de su hogar o el frío de la verdad. En la plaza, la acusada oró en voz baja, su rezo como una canción rota. «Señor, si hay alguien en quien poner mi esperanza, ponlo». Su súplica viajó en el aire hasta el oído del chofer, que caminaba con la chaqueta apretada y el dibujo en el bolsillo. Aquella noche, como en las novelas que leía a escondidas cuando planchaba sábanas de ricachones, sucedió un soplo de fe. El inspector, pese al pulso de la corrupción que le rondaba, decidió no firmar el acta tal como se lo pedían. Pidió tiempo. «Investigaré», dijo con voz que parecía puente. La señora, al escuchar esa palabra, sonrió con dureza y apretó los puños como quien prepara un empujón final. Fuera de escena, alguien más actuó. El sacerdote de la parroquia, un hombre de manos fuertes que había visto confesiones y arrepentimientos, apareció como quien no quiere pero no puede callar. Había hablado previamente con la costurera en la sacristía. La costurera le había mostrado el dibujo y él, alejado de la palabrería de las redes del barrio, había dejado una vela encendida por la acusada. La ayuda inesperada fue humilde.
Consiguió que el niño fuera privado de castigo esa noche. Le dio un libro y le dijo al inspector que la iglesia tenía cámaras en el ábside y que, quizá, algo registrado pudiera indicar quién entró realmente a la sala el día del robo. Era un hilo frágil, pero era hilo. Mientras tanto, la señora no se quedaba quieta. Orquestó una segunda maniobra más pérfida. Con la complicidad de la amiga de traje y el abogado en taxi, había logrado que un oficial suplente, hombre de carácter débil y billete fácil, fuese asignado al caso con la esperanza de sellarlo rápido. Ese oficial había recogido el relicario y, sin cuidado, lo había colocado en la bolsa de la acusada después de una supuesta revisión. El plan, en apariencia perfecto, tenía un eslabón vulnerable: la existencia del dibujo y la terquedad de un niño. La conspiración se enroscaba. Testigos ficticios, cartas premiadas, fotos manipuladas y hasta una nota anónima en el buzón de la costurera que amenazaba con quemar la tienda si seguía metiendo la nariz. Las amigas de la señora, como enredaderas que sofocan un rosal, comenzaron a mover contactos. Una llamada a la radio local para preguntar sobre seguridad doméstica, otra llamada a un periodista que gustaba de escándalos. Pero la ciudad, que es bolsa de injusticias, también guarda arterias de bondad. La panadera que había vendido pan con ojos compasivos decidió no dar el nombre de la acusada cuando la policía volvió a preguntar. El señor del kiosco, que siempre había recibido monedas sucias de la protagonista, confesó que la había visto llorar la semana anterior y que ella juró no tocar nada que no fuera suyo. Estas pequeñas grietas en la campaña de desprestigio se volvieron respiraderos para la verdad. La noche se cerró con la acusada de nuevo en la plaza, temblando, mientras el chofer le devolvía el pañuelo con el dibujo cosido dentro, pero no lo sacó del todo. «No es seguro», murmuró. El inspector, que había prometido investigar, recibió en su despacho la visita del abogado del taxi. Le ofrecieron documentos que hablaban de antecedentes falsos, un expediente hecho para asustar. «Cierre esto con discreción», dijo el abogado con una sonrisa que soltaba billetes en el aire. El inspector miró la ventana. La lluvia marcaba sendas en el vidrio y el crucifijo de su pared se recortaba como un amuleto que no sabe si ayudar. En la comisaría, mientras, la mujer de negro buscó al niño entre sombras y le susurró amenazas con voz de cera. «Si sigues con tus dibujos, te llevarán lejos». El niño, sin entender bien la profundidad del peligro, guardó su lápiz como un arma de pulso. En la madrugada, cuando la ciudad parece un animal dormido, la costurera, la panadera y el chofer se reunieron en la cocina de la costurera, cuyos fogones olían a pan y esperanza. Fue allí que la costurera reveló un detalle que nadie había considerado: un pequeño sello en el interior del relicario, una marca de un taller de joyería famoso por servir a damas de la alta sociedad, pero que también hacía arreglos a pedido. El sello, decía la costurera, era la llave. «Lo reconocerás», afirmó con certeza. El chofer, que conservaba en su memoria la textura de las cortinas y las voces de la señora, recordó que un relojero ambulante había entrado a la casa días antes para ajustar un guardapolvo de plata. Si aquel relojero pudiera testificar, quizá la trama se deshilacharía. La idea prendió como fuego en paja húmeda. Buscarían al relojero, pero la señora, intuitiva y fría, ya había previsto esa posibilidad. Envió a la mujer de negro a la estación de tren a buscarlo antes que los demás. Aquí la conspiración mostró su músculo: contactos, pagos, promesas de no meterse, en las palabras del relojero. Lo que nadie contó, sin embargo, fue con la fe silenciosa que mueve a los humildes, que el relojero, viejo y con manos que aún olían a aceite, tenía una vieja deuda de gratitud con la costurera y, más importante, un miedo a perder lo poco que le quedaba si se plegaba a mentir.
Al amanecer, cuando la lluvia aflojó la garganta y el cielo mostró una claridad como una interrogante, el inspector recibió una llamada. Una voz le dijo que revisara las grabaciones de una cámara de la calle que daba hacia la casa. La voz no quiso identificarse. Al colgar, el inspector sintió un escalofrío. Alguien que no quería fama, había empezado a mover piezas. El dibujo, el relicario, la costurera, el chofer, el inspector y un relojero llamado por la costurera. Todo conspiraba hacia un desenlace que prometía exhibir la verdad, pero a un costo. La señora había decidido que si perdía la batalla de la plaza, ganaría la guerra en tribunales. Ya había puesto abogados, ya había reservado un juicio público en el que exhibiría la moral del hogar. La acusada, que por fin había tenido una noche de sueño en la casa de la costurera, soñó con puertas que se abrían y con manos que la lavaban del barro del rumor. Se despertó con la costurera a su lado y una frase en la boca: «No es tiempo de lágrimas, es tiempo de pruebas». El niño, con el dibujo a salvo en la costura interior de su pijama que la costurera había cosido, dibujó otra vez la escena del cojín, pero esta vez añadió una figura más, una sombra con guantes y un anillo. Su trazo, tembloroso pero firme, hablaba más alto que las declaraciones compradas. Mientras el Tribunal Social de la mansión preparaba su día de caza, en la calle la comunidad humilde comenzó a murmurar y a juntarse. Fueron pasos pequeños. Un examen de la comisaría que no cerraba, un relojero que no quería mentir, una cámara que quizá había grabado una figura entrando y saliendo, y un inspector que por primera vez en años sintió que su conciencia podía costarle la carrera, pero no le quemaría la frente. La conspiración del antagonista había avanzado mucho, pero la ciudad guardaba grietas donde la verdad podría filtrarse como agua que insistiera en su curso. Y en medio de ese remolino, el narrador, esa voz que ha sido testigo y almohada, describió un momento que parecía fraguar un milagro. El chofer, viejo y silencioso, miró a la acusada y dijo con firmeza que nadie había notado antes: «Ella nunca tuvo piezas como esa. Sus manos son de jabón y plancha. Si quieren limpiar algo, empiecen por las manos de quien maneja guantes». La frase cayó como una bomba, y por un segundo la señora palideció. Pero antes de que la verdad pudiera manifestarse en toda su crudeza, la mujer de negro apareció en la esquina con un sobre sellado. Se acercó al inspector y dejó el sobre su mesa con la rapidez de quien entrega sentencia. En el sobre había fotografías, imágenes trucadas que mostraban a la acusada con el relicario. Al sacar las fotos, la mujer de negro sonrió y, en un susurro que mordía, dijo: «Lo hemos planeado todo. Nadie creerá la palabra de una empleada contra estas pruebas». El inspector, con el dibujo todavía oculto en la chaqueta del chofer y con una cámara que quizás guardaba la verdad, tuvo que elegir. Fue entonces cuando el niño, que había oído todo desde la sacristía, se acercó al grupo y preguntó con la inocencia que corta la mentira como cuchillo: «Si yo digo la verdad, ¿me creerán?». La pregunta quedó flotando como un incienso que anuncia juicio. El narrador se inclinó hacia la audiencia y dijo, con voz que parecía trenzar con pasión y urgencia: «La ciudad entera contenía el aliento, porque la próxima hora decidiría si una mujer sin apellido recuperaría su nombre o si el rumor se convertiría en pared. ¿Cómo actuarías tú frente a tanta injusticia, viendo a una madre acusada, viendo a un niño que dibuja la verdad y a poderosos que mueven hilos para cerrar bocas? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar?», preguntó el narrador, como quien intenta abrir una puerta con una llave que cruje. Y en ese preciso instante, la respuesta no vino de la voz de la plaza, sino de manos que no podían callar. La costurera,
El chofer y el relojero se miraron con la gravedad de quienes sostienen una manta al borde del abismo y decidieron tirar de ella. La mañana se vistió de gris y de promesa. La lluvia, que siempre acompaña como un jurado invisible, volvió a tamborilear en los tejados como si quisiera asegurar que nadie pudiera lavar lo que iba a mostrarse. La costurera llevó al niño en brazos. Su olor a hilos y a pan rodeaba la escena. El niño apretaba el dibujo contra el pecho como un rosario de cera. El chofer, con la chaqueta aún húmeda donde guardaba el papel, caminó hasta el inspector que, contra la corriente de favores, había pedido ver las grabaciones de la cámara de la esquina. El relojero, manos manchadas de aceite y mirada de quien conoce engranajes y mentiras, se presentó con su libreta y un recibo amarillento que probaba una visita a la mansión el día anterior. Había sido contratado por la señora para arreglos menores y, según su letra temblorosa, vio con sus ojos un gesto calculado. La señora en la sala, con guantes, y la puerta cerrada a medias, como quien prepara una escena. El detective, que por fin sintió la gravedad del juramento que le habían pedido, reunió a la gente y, con la solemnidad de quien coloca piezas sobre una mesa, pidió que los vecinos subieran al balcón de la mansión para presenciar la comprobación. El olor a café frío y a perfume de salón se mezcló con el azufre de murmullos. La señora, peinada como siempre, con tacones que cortaban la mañana, apareció en su balcón con la sonrisa de quien espera un triunfo ya anunciado. La costurera, con las manos aún temblando por la costura rota de la noche anterior, entregó al inspector un pequeño dispositivo que había grabado desde la sacristía. Una cinta donde la figura alta y elegante de la amiga de tacones hablaba con la mujer de negro y donde, por unos segundos, robados al ruido, se vio a la señora acercarse al cojín, buscar en el pliegue con la mirada de quien sabe que busca y, sin prisa, dejar caer el relicario dentro de una bolsa pequeña que luego depositó en una caja cerrada bajo el sofá. La cinta olía a iglesia y a madera vieja. Al reproducirla, el sonido crujió como una leña y las palabras de la señora en la grabación fueron casi un susurro. Que parezca que cae, que parezca que alguien lo tomó al pasar. La plaza contuvo el aliento, y en ese momento todo cambió. La multitud estalló en murmullos y la lluvia pareció golpear con furia el asfalto. Algunas vecinas se taparon la boca, otras bajaron la vista como quien intenta esconder una vergüenza propia. El chofer sacó del bolsillo interno la hoja doblada con el dibujo. Lo abrió y mostró anteojos que ahora no podían negar la sencillez del trazo, la sombra con guantes y un anillo marcado en el dedo que allá, en el dibujo infantil, aparecía con un ápice de crudeza que ningún abogado podría tergiversar. «Yo lo vi», gritó el niño, y su voz pequeña rebotó entre las fachadas de la mansión como una campana que obliga a la verdad a estar presente. La señora palideció. La amiga de tacones cerró los puños. La mujer de negro, con su sonrisa de cera, dio un paso atrás. El inspector, con la cinta en la mano, pidió que la reproducción se hiciera pública. No hubo intención de secretismo. La cámara instalada en la calle proyectó la escena dentro del salón de la mansión, y por unos segundos la vida de aquel hogar quedó expuesta como una porcelana rota. La señora, con guantes de seda, se veía claramente inclinándose hacia el cojín. Su mano, siempre tan medida, dejaba caer algo y sus movimientos eran de teatro. Al finalizar la proyección, una vecina saltó del balcón. «¡Mentira!», gritó con lágrimas, pero esta vez la palabra fue lanzada contra la señora, no contra la acusada. Un silencio pesado se posó como capa sobre la plaza. La costurera cubrió la cara con la delantal y la acusada, que había sido traída a la mansión por el inspector y que ahora estaba frente a todas las miradas, sintió que su corazón quería huir de su pecho. Se acercó despacio, sus manos aún marcadas por los callos del trabajo, su ropa con el olor a jabón barato,
y habló con la voz que había aprendido en noches de rezo. «No lo robé, no es mi manera», dijo, y cada palabra fue una piedra que caía en un río que empezaba a abrir cauces. Hizo una pausa larga, respiró el olor a lavanda mezclado con miedo, y en un monólogo que fue plegaria y descarga, repitió las frases que había guardado como quien guarda pan para un día sin mesa. «Dios sabe. Mi madre me enseñó a no tomar lo que no es mío. Mis manos no conocen guantes finos, conocen cubetas y planchas. Si hay juicio, que sea la verdad quien me juzgue». Sus ojos buscaron a aquel muchachito que ahora, con el dibujo en la mano, señaló al balcón. «Ella lo puso. Lo vi caer en el cojín y luego la señora lo tocó con guantes». El estruendo fue tal que la señora, ahora desprovista de su armadura, tosió como si alguien le hubiera dado un golpe con un abanico. «Eso es imposible», exclamó ella, y su voz fue contrapeso de antiguas certezas. Sus amigas suplicaron. Las bocas se llenaron de argumentos comprados. Fue entonces que el relojero, con la libreta en la mano y la memoria de los engranajes, anunció algo que resquebrajó el teatro. «En el relicario hay un sello. Yo lo conozco porque lo he visto en mi taller. Es de una manufactura que solo repara la señora con frecuencia. Además, la marca del aceite en el cierre coincide con una huella digital que mandé a un amigo». El inspector, que había pedido un análisis rápido, recibió los resultados casi inmediatos. La huella no pertenecía a la acusada. Pertenecía a una mano con uñas cuidadas, con anillo, una mano que no trabajaba con planchas ni con jabón caro. Un murmullo de justicia comenzó a arder entre las piedras. La costurera, como quien remienda no solo ropa sino destinos, volvió a decir algo que fue sentencia social. «No se trata solo de una joya, se trata de dignidad. Quien la robó quiso enterrarla en la pobreza ajena». La señora, desarmada, empezó a llorar. No lágrimas de arrepentimiento, sino de quien ve peligrar su poder. La mujer de negro la cubrió con una mano fría y susurró órdenes. Los vecinos, que habían sido cuchillos, ahora miraban con ojos que olían a verdad. En ese momento, uno de los hombres de la señora, rubio y férreo, intentó controlar la situación. «Esto es un montaje», declaró como si pronunciara una sentencia. Pero el chofer, con la calma de quien ha visto 1000 puertas, dio un paso adelante con la cinta y el recibo del relojero y dijo con voz que no admitía vuelta atrás: «No es montaje. La grabación, los sellos y el dibujo coinciden. Ustedes fabricaron pruebas, pensaron que empujar al pueblo sería fácil. No contaron con que el niño guarda la verdad en el bolsillo». La señora, con las uñas clavadas en el balcón, gritó órdenes: llamar a abogados, llamar a la prensa amiga, silenciar cámaras. Pero la gente ya había visto. El video corría por los móviles. Las redes del barrio vibraban con la palabra que ahora caía como sentencia: embuste. La policía, obligada por la evidencia, se llevó a la señora del balcón para aclarar la situación. Pero la escena no fue la de una detención limpia. Los gritos, las visitas de vecinos que pedían justicia, el crucifijo colgado en la sala que miraba como testigo sin poder, todo se volvió un acto público donde la señora debió responder. Fue una justicia de plaza, dura y pública. La llevaron a la comisaría para tomar declaración, ante la atónita mirada de quienes la habían visto convertir su casa en tribunal. La multitud aplaudió apenas. No fue centelleo de triunfo, sino alivio de quien recupera un nombre arrancado. La señora, entre lágrimas calculadas y alardes de inocencia, amenazó con demandas, con cerrar la reputación de la costurera y del chofer. Su amiga de tacones hizo llamadas, y la mujer de negro, con voz de cuchillo, prometió no permitir difamaciones. Pero la escena no terminó en absolución. La policía la retuvo por investigación, y la caja donde el relicario había sido ocultado fue embalada como evidencia.
La acusada, sostenida por la costurera y el chofer, soltó un sollozo que era a la vez río y puerta. «Gracias», murmuró hacia la gente, y su monólogo prayer volvió a la boca como si fuera oración de un condenado que recupera nombre. Sin embargo, justo cuando la multitud empezaba a relajarse, un nuevo ruido de motor rasgó el aire y cortó la ovación. Un coche negro detuvo su marcha frente a la mansión y de él salió una figura que nadie en la plaza esperaba. Un hombre alto, con traje que olía a oficinas y una mirada que sabía de billetes, caminó con paso decidido hacia la puerta donde la señora había sido llevada. En su mano llevaba una carpeta que resonó como una sentencia. El narrador, con la voz vuelta hiedra y ternura, se acercó a quien escuchaba. La justicia había dado un paso. La verdad había sido alzada por trazos de lápiz y voces humildes, pero la historia no se había acabado. En la carpeta había papeles que prometían recursos, influencias que podían doblar sentencias y un nombre que todavía no era pronunciado en voz alta. La lluvia seguía, incansable. El crucifijo de la entrada, testigo siempre mudo, parecía inclinarse. ¿Qué hará ese hombre con traje? ¿Será salvación o nueva amenaza? El niño apretó el dibujo contra el pecho, la costurera apretó la mano de la acusada, y el chofer miró al hombre de traje con la mirada de quien teme la sombra. El narrador cerró los ojos y dejó que su voz se hiciera susurro de promesa. La verdad se había mostrado. La humillación había sido confrontada. La plaza había exigido justicia, pero aún quedaba por ver si el poder comprará la ley o si la ley, por vez primera, escuchará la plegaria de una humilde. Seguirás conmigo para ver qué sucede cuando las puertas del poder se abren y alguien trae una carpeta llena de billetes y amenazas. La historia no termina aquí, apenas ha cambiado de escenario. La historia no termina aquí, apenas ha cambiado de escenario. La plaza se fue vaciando como un vaso que termina su vino, pero en la comisaría el aire seguía denso. Huele a papel mojado y a café olvidado. La lluvia seguía contando en los cristales su propia versión de los hechos, y el crucifijo de la sala, colgado como siempre en un rincón, parecía mirar con pena. El hombre de traje, esa figura que olía a oficinas y decisiones compradas, abrió la carpeta con gestos que sabían de mucho dinero y poca piedad. Sacó documentos, nombres, promesas e intenciones, y los dejó sobre la mesa del inspector como quien deja monedas para comprar una noche de silencio. El inspector, un puente entre la ley y la costumbre, miró los papeles y su mano tembló apenas. No por miedo a la lluvia, sino por la carga que significaba decidir si la verdad vale más que la comodidad. En ese instante, del bolsillo del chofer salió un sonido, un pitido de teléfono. Era un mensaje que alguien había enviado minutos antes. No era cualquier mensaje, era un video, pequeño, rápido, y en unos segundos la pantalla mostró lo que ninguna palabra comprada podría ocultar. La mano del chofer fue firme, y en la pantalla se vio a la señora de la mansión en la sala con guantes de seda, inclinándose, su boca cerca del relicario, sus dedos que huelen a perfume frotando la pieza y depositándola cuidadosamente dentro de una bolsa. Luego, con paso calculado, alejándose como si no hubiese pasado nada. La imagen se movía con la crudedad del testimonio. En el fondo, una sombra infantil aparecía asomada a un marco de puerta, y su respiración se tragó la escena. La costurera se llevó las manos a la boca como quien intenta retener un grito. La mujer acusada, que hasta hacía horas había oído gritos que la condenaban, cerró los ojos para no ver otra vez las caras de quienes la habían rechazado. El inspector dejó caer el bolígrafo. «¿De dónde viene esto?», preguntó, y la voz fue una grieta en el vidrio de la comisaría. El chofer miró a la costurera y al niño.
El niño bajó la cabeza. Sus dedos pequeños temblaron con la memoria del delantal, y de su bolsillo apareció, como un milagro de papel, el dibujo que había guardado con tanto celo. No era solo un dibujo, era mapa, era prueba. El hombre de traje intentó recobrar el control. «Eso es montaje», dijo, con esa voz que lanza dudas como quien siembra sombra. La sala se agitó en murmullos. Pero el vídeo, en la pantalla, no mentía. La señora con guantes, el gesto, el relicario que cae o se deja caer, y la figura del niño que lo mira con ojos de quien no entiende maquinaria adulta y sí entiende traición. «¡Mentira!», gritó la señora cuando la imagen se congeló en la pantalla y los labios de la ciudad se habían puesto sordos a sus excusas. «¡Yo lo vi!», exclamó el niño, y su voz fue campana quebrada que retumbó desde el alma de los que observaban. En ese momento la acusada, con las manos aún marcadas por el jabón barato, se levantó como quien sale de un sueño con la almohada pegada al rostro. Caminó hacia la mesa donde la pantalla hacía su acusación y habló con voz rota pero clara. Monólogo que fue plegaria, que fue memoria. «No pedí esto. Nunca pedí nada de sus cosas. Mi madre me enseñó a no tomar lo que no es mío. Mis manos huelen a jabón, no a guantes finos. Si buscan culpable, miren las manos que nunca han planchado una camisa con ternura. Miren las manos que saben de hambre, no de alhajas». Su silencio fue oración, y la comisaría por un instante se convirtió en confesionario. El hombre de traje hizo un movimiento, como si quisiera tapar la pantalla con su mano, pero el inspector, ese hombre que había prometido investigar, se dejó la mirada clavada en el video hasta que la sala pareció una aguja de verdad. «¿Quién grabó esto?», preguntó. La respuesta vino con pasos tímidos. El relojero, viejo, con aceite en las yemas, se acercó y dijo con la voz de quien no desea exponerse: «Yo». El niño vino a mi taller asustado y me mostró el dibujo. Le dije que si la verdad estaba en su mano, la conservara. Le di mi móvil y le pedí que grabara cuando volviera para jugar. Él lo hizo de nuevo. No quería otra cosa que verdad. La costurera soltó un suspiro que fue lluvia en seco. La mujer de negro apretó los labios como quien prepara veneno. El hombre de traje frunció el ceño y sacó de su carpeta un papel que olía a Marcos. Una orden de ocultamiento, un aval de contactos, promesas para silenciar cámaras y testigos. Pero la plaza ya había movido sus piezas. La grabación se multiplicó en los teléfonos, la gente la vio y empezó a acudir como mar que regresa tras la tormenta. «¡Yo lo vi!», gritaron otras voces que hasta entonces habían callado por miedo. La señora, por primera vez esa mañana, perdió el control real. Sus manos empezaron a sudar. El brillo de sus joyas ya no era corona sino grillete. «Esto es una calumnia», dijo, y su voz, que antes abría puertas, ahora hacía ruido de cerrojo. Fue entonces cuando el niño, con el coraje de quien carga la verdad de varios, subió al pequeño estrado improvisado de la comisaría y, mirando a la señora con ojos que no entienden doblez, dijo con claridad que partió el aire como si fuese pan: «La vi ponerlo. No quería que la señora lo pegara en la bolsa de otra. Yo lo dibujé para que alguien creyera. Mamá me regañó, pero yo lo vi. No la quiero ver llorar más». Silencio absoluto. En ese silencio la señora, como una estatua que pierde su plomo, palideció, y su amiga de tacones, siempre lista para cubrir con tacón las culpas, buscó en la bolsa palabras para sostener la caída. La costurera dijo una frase que fue látigo de conciencia. «Nos dijeron que no interviniéramos porque no éramos nadie. Hoy somos todos». Y con esas palabras se produjo el encuentro más dramático. La acusada tuvo enfrente a su acusadora, y la distancia entre el delantal y los tacones se acortó hasta volverse un campo de batalla íntimo. «¿Por qué me miras así?», preguntó la señora con voz afilada. «Porque has hecho lo más ruin», respondió la acusada, que ya no pidió permiso para hablar.
Sus palabras salían como agua de pozo que encontró caño propio. Has enterrado tu sed de poder en mi pobreza. Has pensado que ser humilde es ser culpable por naturaleza. Lo imaginaste, lo planeaste. La señora tosió un sonido de cabaret viejo, y cuando quiso responder, la puerta se abrió de golpe. El hombre de traje, ahora con la prensa local a sus espaldas, intentó retomar la escena pública a su favor, pero algo más poderoso se había desatado. El relojero, con la libreta en la mano, mostró el sello del taller en el interior del relicario. El análisis preliminar de huellas que el inspector pidió, tarde pero certero, indicó que las marcas coincidían con una mano que tenía huellas de crema, manicura y un anillo. La mujer de negro intentó un movimiento hacia la puerta como quien quiere huir de un jurado moral, pero el chófer, con la calma de quien abre puertas día tras día, se interpuso y dijo con voz de sentencia: «No se va a ningún lado hasta que esto se aclare». En la comisaría, la tensión creció como una cuerda que se tensa hasta cantar. Algunos vecinos empezaron a llorar, no de alegría, sino de alivio por ver que la mentira se deshilaba. Fue entonces cuando el hombre de traje, que olía a billetes y a atajos, dejó sobre la mesa un sobre con billetes y una carpeta más. Amenazas veladas para el inspector, advertencias sobre puertas cerradas y el nombre de un juez influyente. «Pueden comprar la verdad», dijo con voz de mercado. «Pueden callar a testigos. Cerrar la boca cuesta menos que la reputación». El inspector cerró los ojos por un segundo. Su conciencia, que había estado al borde de la navaja, decidió por un acto mínimo pero explosivo. Pidió que quedara constancia de la grabación ante notario y ordenó que el relicario, la caja y todas las evidencias fueran enviadas a peritaje con fecha y sello público. El gesto fue como un relámpago que no se compra. La señora, desbordada, cayó en una mezcla de ira y miedo. Sus amigas murmuraban estrategias legales. «Juicio», dijo una como si nombrara un arma. «Demandas», murmuró otra, lista para convertir su dolor en negocio. Pero la ciudad, esa vieja máquina de pequeñas justicias, ya había puesto un nombre en la boca de todos: injusticia. La acusada, con las manos mojadas por la lluvia y los dedos tomando el dibujo del niño, se sintió flotar apenas, un instante en que la vergüenza cedía lugar a algo más parecido a la dignidad. Se acercó a la señora, tan cerca que pudo oler el perfume que siempre olía a billetes, y con voz que fue plegaria y condena a la vez dijo: «Si necesitas dinero para tapar tu culpa, tómalo. No me devolverá lo robado, mi nombre. Pero si quieres reparar, empieza por pedir perdón». La señora la miró con una mezcla de rabia y sorpresa. Pedir perdón no estaba en su menú de acciones. Fue cuando, de manera inesperada, la puerta de la comisaría volvió a abrirse y entró una figura que nadie esperaba. Un abogado con placa de un bufete importante, asociado a la mujer de traje, pero con un rostro nuevo en la ciudad y una mirada que no ocultaba curiosidad. Traía en la mano un expediente judicial y una orden de la Fiscalía Provincial. Investigar a la señora no solo por el montaje, sino por abuso de poder, manipulación de testigos y denuncia falsa. La sala, que ya vibraba, contuvo el aliento. ¿Quién había movido esa ficha? El narrador, con la voz que es hilo de consuelo y alarma, se inclinó hacia quienes escuchaban y contó la verdad que había salido de la costura. Alguien importante, un viejo conocido del chofer que trabajaba en una oficina donde las filas se mezclan con la justicia, había visto las imágenes y no pudo callar. Había enviado la petición a la fiscalía con la fuerza de quien aún cree que la ley, a veces, puede ser salvación. La señora, atrapada entre el video, las huellas, el dibujo y la orden judicial, soltó una risita corta que sonó a cristal roto. No era la caída final, era la antesala de otra batalla. Recursos, juicios, venganza en los pasillos largos donde la verdad se desgasta. Esto no ha terminado.
murmuró el hombre de traje mientras recogía sus papeles. La acusada se sentó y dejó que un llanto que había sido río desde hace semanas se volviera lluvia. El inspector cerró el caso con una promesa. Si algo más sale, yo lo seguiré. Y en ese momento, cuando la plaza parecía respirar algo parecido a alivio, la mujer de negro, que hasta entonces había fingido arrepentimiento, dio un paso al frente y con voz afilada dejó una última advertencia que heló la habitación. Si creen que con esto todo termina, se equivocan. Hay cartas que no se juegan en la comisaría, sino en tribunales donde el dinero dicta sentencias. Y yo tengo contactos. La frase fue un puñal. El narrador oyó el crujir del tiempo. La verdad había sido hallada, la traición expuesta, pero el poder no se rendiría sin cobrar factura. El niño, exhausto, se apoyó en la costurera. La acusada susurró otra oración que fue promesa. Perdono, pero no olvido. La costurera miró al chofer, al relojero, al inspector y al niño, y con voz que sabía de remiendos dijo: «Hemos hecho lo que pudimos con lo que tenemos». Sin embargo, la historia no cerró. La carpeta del hombre de traje cayó de su maletín y esparció una serie de papeles que por un golpe del destino o por una mano amiga fueron recogidos por un periodista de barrio que miraba la escena desde la puerta. Entre ellos, un nombre volvió a vibrar, un poder mayor, una red que no se vería intacta si sus barcos se hundían. En la puerta, el coche negro que parecía siempre de mal presagio arrancó, y en su interior, una figura encendió un cigarrillo lento. La cámara de la comisaría siguió su humo en la ventana. El narrador, con la voz que ha sido almohada y cuchillo, cerró momentáneamente la escena con una frase que se quedó colgando entre todos. La verdad ha sido sacada al sol, pero el sol a veces se esconde tras nubes de billetes. ¿Qué ocurrirá cuando esos billetes empiecen a moverse? Y en ese silencio, la lluvia volvió a golpear la ciudad, como quien advierte que las tormentas pueden terminar, pero también que nuevos truenos se aproximan. La sala del tribunal olía a viejo papel y a lluvia retenida. Ella, con el delantal doblado en la bolsa que la costurera le había cosido, entró acompañada por el chofer y por el relojero como si fueran testigos de un milagro cotidiano. El narrador, que siempre fue su almohada de confidencias, contó esa mañana con la voz rasposa de quien ha llorado bajo marquesinas. Las manos de la acusada temblaban, pero ya no eran manos culpables. Eran manos que sabían del jabón barato, del planchado, del cuidado. El niño, con los ojos aún de tinta, subió al estrado y colocó su dibujo en la mesa del juez. La tinta había dejado surcos como huellas de verdad. La evidencia, el video, la cinta, el sello del joyero, la huella del anillo, se alineó como soldados. La mentira, ese veneno que había corrido por la ciudad, quedó expuesta al sol. Y en ese momento todo cambió. La señora, peinada de orgullo y perfume, vio cómo su red de influencias se deshacía frente a la sala llena de vecinos que antes cuchicheaban y ahora miraban con ojos limpios. La audiencia se convirtió en tribunal público y en rito de justicia. La policía procedió, el juez oyó la voz del niño y la mujer que había hecho del escarnio un arte fue imputada por fraude, abuso de poder y falsa denuncia. Hubo un clímax breve y seco. «¡Mentira!», gritó la acusada, pero fue la señora la que quedó sin voz. Las risas venenosas que la habían acompañado se evaporaron como perfume barato. La condena no fue teatro, fue reparación. Trabajos comunitarios, disculpas públicas y la devolución de la dignidad arrancada, en parte, por gestos y palabras que no se pueden coser de nuevo. En la plaza, donde antes la humillación había sido espectáculo, la gente se reunió para pedir perdón. Algunas manos que habían arrojado piedras trajeron pan. La costurera y el chofer miraron la escena con la calma de quienes han visto muchas puertas cerrarse y luego abrirse. La acusada, en un monólogo que fue plegaria y lección, dijo delante de todos: «Perdono,
no para olvidar, sino para que el perdón sea lección. Su voz, metáfora de río que encuentra cauce, sanó heridas propias y ajenas. La mujer que abusó del poder perdió su puesto en la asociación de señoras. Su nombre fue retirado de la lista de honor, y sus amigas, algunas, miraron sus tacones como quien mira instrumentos rotos. La ciudad enseñó que la justicia puede ser lenta, pero que el peso del oro no siempre vence a la verdad. La reconstrucción empezó con humildes ladrillos. La costurera ofreció un local pequeño para que ella montara una tintorería. El chofer dejó ahorrar las primeras monedas. El relojero donó una vieja plancha industrial. El niño, que había dibujado la libertad, empezó clases de arte con una beca que pagó la comunidad. Poco a poco se tejió otra casa, no de mármol, sino de respeto. La lluvia dejó de ser castigo para convertirse en señal de renacer. Olía a pan recién hecho, a ropa limpia, a madera lavada del crucifijo de la iglesia donde ahora la acusada volvía a rezar no solo por ella, sino por quienes habían caído en la trampa del orgullo. Hubo costos, el juicio desgastó, la denuncia costó noches sin dormir, amigas se perdieron, el corazón, sin embargo, se volvió más grande. El narrador cerró la historia con la voz baja, como quien cose un dobladillo en la memoria. La verdad fue devuelta, la humillación confrontada, la victoria alcanzada con cicatrices. Y la lección quedó colgada en la plaza y en la costura de cada día. La verdad, aunque a veces parezca pequeña como un dibujo en un pijama, tiene la fuerza de una tormenta que acaba por limpiar la mentira. Al final, la verdad siempre brilla más fuerte que el oro, porque no hay poder que compre el alma, ni billete que borre un niño que vio y dibujó. Epílogo. Ella reconstruyó su vida con trabajo honesto, enseñó al niño a dibujar sin miedo, y la comunidad aprendió a escuchar antes de condenar. La señora, al enfrentar su caída, encontró en la cárcel del orgullo la posibilidad de pedir perdón sincero. Y eso también, de algún modo, fue redención. La lluvia siguió, testigo fiel, pero ahora lavaba no para humillar, sino para bendecir. Si esta historia te conmovió, comparte para que más personas la escuchen.